Cuando eres maestra de lo que sea, no puedes pedirle a los alumnos que lleguen a tu nivel de entendimiento. Tú tienes que ir al de ellos. Hemos culminado una era, y cada era astrológica como que tiene un paquete de karma. La humanidad debe enfrentar sus propios problemas. Y eso no siempre es algo fácil. Lo que creamos siempre ha estado aquí. Los teléfonos, las materias primas siempre han estado aquí. Solo aprendimos a crear esta tecnología. Tratar de aprender a ser responsables con todo el poder creativo, que está ahí, listo para ser usado. Pero una de las cosas que ha pasado en la evolución de la conciencia es que los humanos han hecho esto llamado miedo, y es totalmente proyectar lo que sea que esté pasando ahora hacia el futuro y vivirlo antes de que siquiera suceda. Demos la bienvenida a Kathleen Kingdon. ¿Cómo estás, Kathleen? Estoy muy bien, Alex. ¿Tú cómo estás? Estoy fantástico. Estoy más que emocionado de hablar contigo porque hace poco me presentaron a este maestro ascendido del que nunca había oído hablar. Hay miles, así que obviamente no he oído de todos. Pero este maestro ascendido es uno que es bastante famoso, pero a la vez no tanto. Es muy famoso, creo que más en el mundo metafísico, pero no tiene el reflector de Saint Germain o de Baba G o este tipo de gente que tienen mejores publirelacionistas, básicamente. Así que estamos aquí para remediar eso. Aquí para remediarlo. Bueno, la historia, la verdad, es la siguiente. Y te decía esto antes de que entráramos al aire, que estaba entrevistando a una canalizadora, una psíquica, el otro día. Y al final, después de que dejamos de grabar, se voltea y me dice, ¿sabes? Hay dos seres que como que te están susurrando al oído. Y le dije, claro, mi vida es extraña. ¿Por qué no habría dos seres susurrándome al oído? Y uno de ellos era Yogananda, y el otro era el maestro DK, o maestro. Voy a intentar pronunciar su nombre, aunque estoy casi seguro de que lo haré mal. Es Jualkul, creo. ¿Me podrías, por favor, corregir si no es así? Con una J fuerte, sí. Ok, Jualkul. Entonces la D es muda, básicamente. Jualkul. Ok. Entonces el maestro Jualkul, y le dije, ¿quién es ese? Ella, no puede ser. ¿No has oído de él? Cuando trabaja con gente es muy, muy especial. Y yo, ok, genial. Y luego 3 días después apareces tú, así como caída del cielo. Y yo. Si ella no lo hubiera mencionado, no me habría llamado la atención tan rápido, pero lo hizo. Él obra de maneras misteriosas, ¿verdad? Sí, a menudo está tras bambalinas de una u otra forma y de repente nos damos cuenta de su presencia de maneras extraordinarias como la que acabas de mencionar. Sí, totalmente. Eres canalizadora y has canalizado por 40 y... ¿cuántos años? Serán 42 en la primavera, la próxima primavera. 40. Apenas empezando. Entendido. Bueno, hay algo de verdad en eso. Pero, maestro, entonces, has estado canalizando a Jualkul, todo este tiempo, ¿correcto? Sí, periódicamente he canalizado a otros seres. Si alguien aparece, a menudo, digamos que alguien está en sesión personal con el maestro. Le digo maestro, abreviatura de maestro ascendido, pues el título es largo. Pero si alguien más llega y dice, ¿pueden hablar con la persona? Lo hago. Predominantemente mi compromiso es con él. Sí. Entonces, ¿cómo era tu vida antes de esta locura de canalizar a un maestro ascendido? Porque cuando empezaste no era algo popular, ya sabes. Ay, ni me digas. Estaba en la administración de un bufete de abogados de los grandes de Denver y de repente fue interesante porque las puertas empezaron a cerrarse. Era el epítome de una organización masculina, un bufete. Estaba en administración y fui la primera mujer en hacerlo en el área hace mucho tiempo. En fin, y entonces tuve esta interacción con él y básicamente como que me estaba enganchando como a un pez. Pero fue difícil porque ciertamente perdí a todos los amigos y conocidos que tenía en ese momento. Ninguno de ellos pudo dar el salto y yo no estaba segura de poder darlo tampoco en ese momento, pero aparentemente todo salió bien. Así que aquí estamos. Entonces, cuando empezaste, ¿cómo fue? O sea, ya sabes, te estaba enganchando y todo ese rollo.
pero ¿oíste su voz? ¿Pensaste que te estabas volviendo loca? Digo, no había mucha información disponible allá en los 80. Sí, cuando empezaste. Muy poca, aparte de los libros de Seth. Ya sabes. Sí, era prácticamente todo lo que había. Digo, sé que Sheila Gillette, creo que contigo apenas empezaba. Daryl con Bashar también apenas empezaba por esa época, así que no había mucho. Sí, así es, así es. Bueno, de hecho, ves, son estas cosas, como que estas cosas parecen errores o simples casualidades o lo que sea. Estaba pasando por una ruptura amorosa y alguien me recomendó, va a venir una canalizadora y quizá obtengas claridad. Así que soy del tipo que siempre hace su tarea, ¿sabes? Llegué con 7 páginas de preguntas sobre qué pasaba en esta relación. Me siento y empezamos a hablar y él se comunica a través de otra canalizadora. Y entonces empiezo con lo de mi relación. Él hizo las preguntas por mí. No tengo idea de cuáles eran a estas alturas. Pero entonces dijo, veo que tienes algunas notas. Y le dije, bueno, sí, quería saber sobre esta relación. Y entonces empecé a hacer preguntas. Y dijo, bueno, sí, pero en realidad quiero hablar de otra cosa. Quiero hablar de tu compromiso. Y yo dije, ¿mi compromiso? Y él, sí, sí, sí. Dice, ¿qué te parece? Era la Fundación Tibetana. ¿Qué te parece la fundación? No sé nada al respecto. Era una organización de Phoenix y la canalizadora venía a Denver periódicamente a trabajar. Estoy sentada frente a ella, sintiéndome extraña porque le dije, creo que la organización está bien. Y él dice, ¿qué te parecería trabajar para nosotros? Dije, ¿trabajar para ustedes? Sí, dice. Le dije, bueno, no lo sé, no estoy segura. Dice, bueno, ¿qué te gustaría hacer? Y juro que nunca en mi vida había pensado en esto. Lo que salió de mi boca fue, ¿qué tal sanación? Y yo no soy sanadora, entonces oigo salir de su boca, ¿qué tal canalización? Le dije, oh, vaya, no, ni siquiera sé si realmente creo en esto. Todo partió de ahí, se fue a casa conmigo. Tras esa sesión, y lo oía todo el tiempo, de repente, sin haberlo oído antes de ese encuentro, lo oía todo el tiempo, constantemente, se decidió que necesitaba ir a Phoenix para recibir entrenamiento. Wow, sonaba buena idea. No tenía idea en lo que me metía. Se arregló para que yo estuviera allí. En ese momento, la Fundación Tibetana tenía su reunión anual de la Junta Directiva. En fin, esto lo dirigía un grupo de señoras mayores, gente maravillosa. Yo tenía 35 años, ¿sabes? No creía tener mucho en común con ellas, excepto que estaba acostumbrada a dirigir un bufete. Y lo que podía ver era cómo no sabían dirigir una reunión y cómo no debían estar sus registros. O sea, esto es, así que pensé, oh, esto es lo que voy a hacer. Voy a poner en orden la organización. Pero no funcionó exactamente así. Al final del segundo día de la reunión de la Junta, Janet les dijo a todos los presentes, bueno, vamos a entrenar a Kathleen, así que todos pueden venir a mi casa y nos iremos de la oficina para allá. Y yo pensé, me van a entrenar frente a un montón de gente que ni siquiera conozco. Pensé que esto era realmente una violación de mi privacidad, pero en fin, así son las cosas. Llegamos a la casa, todos sentados ahí. Janet da una pequeña introducción, ella canaliza al maestro y entonces me piden que pase y me siente en esta cosa. Y hay un viejo dictáfono ahí, del tipo que, ya sabes, usualmente levantas la cosa, en fin. Y entonces me hace sentarme ahí y luego se voltea y me dice, ok, canaliza. Yo estaba como totalmente en shock, no tengo idea de lo que pasó, pero en algún momento empezaron a salir palabras de mi boca y a través de Janet, el maestro dijo, eso es un 95% de precisión o lo que sea. Me mandaron de vuelta a Denver con 200 solicitudes de sesiones personales. No tenía idea de quiénes eran estas personas. Algunas eran de Europa, otras de Canadá, la mayoría de los Estados Unidos. Pero no tenía absolutamente nada en qué basarme. Ese fue el entrenamiento. Era solo la fe para encender la grabadora, porque eso es lo que usábamos en esos días. Encender la grabadora, cerrar los ojos. Sí cerré los ojos y solo dije, ¿sabes? Ayúdame aquí. Y él se arrancaba y hacía a veces unas sesiones extraordinarias para la gente. Y yo, ya sabes, a veces hablaba de situaciones en sus vidas que realmente no eran muy gratas. O sea, la gente ha tenido muchos traumas de un tipo u otro. Y yo siempre pensaba, ¿y si me equivoco? No había retroalimentación, nadie confirmaba. Pero bueno, al final resultó que
A la gente aparentemente le gustó lo que hacía. Y luego, antes de que pudiera siquiera dejar el bufete, probablemente estaba haciendo 100 sesiones personales al mes. Y solo sentada ahí mirando la pared y canalizando al maestro. Así es como empecé. Y a partir de ahí como que ha crecido y hecho otras cosas, pero es divertidísimo. En retrospectiva, fue aterrador. Déjame preguntarte, estamos hablando del maestro. ¿Puedes hablar sobre quién era cuando vivió? Por la investigación que he hecho sobre él, era un maestro tibetano, de algún tipo. Sí, era un maestro tibetano. ¿Puedes hablar un poco sobre cómo fue su vida y luego podemos como que sumergirnos en algunas de sus enseñanzas? Desde que he estado cerca de él, creo que a veces estos grandes seres tienen vidas duales ocurriendo al mismo tiempo, probablemente en diferentes lugares del mundo. Por lo que es más famoso en Occidente, al menos, es que tiene la reputación de ser uno de los 3 reyes magos. Él era Gaspar, uno de los sabios, y era el que era notablemente duro de oído. Y yo no sabía eso hasta que, por alguna razón, estaba investigando sobre Amal y los visitantes nocturnos, donde como que tienen a los personajes ahí como los 3 reyes magos, y Gaspar es el que es duro de oído y está, durante toda esa obra. Ahora, ¿de dónde sacaron todo esto? No lo sé. Pero sí le pregunté, le dije, ¿eso fue cierto? Y me dijo, pues sí lo fue. Él dijo, pues hice reír mucho a la gente porque no siempre oía lo que decían y así, pero esa es la que probablemente más resuena. Fuera de eso, sí sé que trabajó con Alice Bailey, quien hizo volúmenes y volúmenes y volúmenes de sus obras. Cuando empezó a trabajar a través de mí, le dije, mejor leo el material de Bailey. Me dijo, por favor, no lo hagas. Dijo, quiero algo diferente para ti y no quiero que lo que hagamos se vea influenciado por tu subconsciente de haber leído a alguien más. Así que para sorpresa de la mayoría, nunca he leído las obras de Bailey, aunque es fundamental, es material excelente. Pero dijo, cuando me manifestaba a través de Alice Bailey, mi misión en realidad era preparar las mentes de la humanidad, expandirlas, darles un cuerpo mental mucho más amplio y vasto. Y así lo hizo. Si alguna vez lees algo de eso, es muy difícil de entender y todo eso. Lo que me dijo fue, quiero trabajar con el cuerpo emocional en nuestro trabajo a través de ti. Dijo que el cuerpo emocional está detrás del cuerpo mental. Si te remontas y ves cómo una población en el planeta hace sus iniciaciones grupales, dijo que la época lemuriana fue cuando hacíamos la iniciación física. La emocional debería haber sido la siguiente, pero de alguna manera, con la época Atlante, supongo que fue cuando hubo un episodio completo, no sé cuántos años, probablemente varios miles de años de actividad mental elevada, pero lo mental y lo espiritual como que se mezclaron, así que los maestros de ciencia también eran los maestros espirituales y así sucesivamente. De alguna manera la humanidad, dijo, se saltó su iniciación emocional colectiva. En consecuencia, no hemos aprendido a usar nuestras emociones también, ciertamente. Son maravillosas porque nos dan esta amplia zona de experiencia. Dijo, no hemos aprendido a distinguir entre lo que es verdad y lo que son emociones. Si nos enojamos, creemos en nuestro enojo o que la persona o situación tiene la culpa. Él siente que la humanidad está atrasada de donde debería estar con su cuerpo emocional. Dijo, el cuerpo mental y la tecnología están muy avanzados, pero bueno, en fin. No es que hable tanto de la realidad emocional, es que gran parte del trabajo que hacemos realmente gira en torno a trabajar con los individuos y lo suyo, integrar vidas o las actividades y eventos de una vida personal. Hemos trabajado con eso más de lo que él nunca lo hizo a través de Alice. Creo que de alguna manera es más afín a los humanos de hoy que cuando se manifestaba a través de ella. En fin. Eso es un poquito de lo que me dijo y cómo hemos trabajado. Y ya.
Ay, Dios mío, muchos talleres implican aclarar estados emocionales o trabajar con ellos. Por casi varios años hicimos talleres para personas severamente abusadas sexual y físicamente. Son talleres difíciles, francamente, porque todo esto surge en medio del taller. Por lo general, los manteníamos de 20 a 24 personas, pues es más o menos lo que una persona puede manejar en una situación tan intensa. Diría que ver a esas personas hoy es algo hermoso. Claro, todos son de mi edad, ¿sabes? Ya no son jovencitos. Básicamente, la gente se siente tan conmovida por su intención, la forma en que muestra intención y atención a la gente, y la forma en que puede tomar casi cualquier cosa. Una pregunta que parecería superficial y poco significativa. Él puede tomarla y convertirla en esta hermosa enseñanza que le habla a muchas personas diferentes en muchos niveles diferentes. Así que eso es. Así que esa es la versión corta. Entonces, además de ser el mago y ser uno de los 3 reyes magos, supongo que son los 3 reyes magos que estuvieron con Yeshua. Ok, solo tenía que aclarar, solo. Así es. Entonces, ¿sabes cuándo empezó? O sea, porque si eres un rey mago en la época de Jesús, eso significa que ya era esencialmente un maestro encarnado durante los tiempos de la llegada de Yeshua. Entonces, ¿qué tan atrás se remonta? Y luego, ¿de dónde viene el aspecto tibetano? Vaya, todas son buenas preguntas. Y la verdad es que nunca se las he preguntado. Creo que llega un punto en que estamos más alineados con nuestra eternidad que con nuestras vidas dadas. Son como puntos de puntuación en esta corriente del ser. Y creo que estos maestros están mucho más alineados con esa corriente del ser que con sus vidas individuales. Aunque en términos, no sabía mucho de él más que trabajó a través de Alice Bailey. Pero, ya sabes, luego cuando oímos estas otras cosas, yo a veces, he visto cómo es él. Cuando la gente menciona a otros maestros como el Maestro Jesús, la gente quiere hablar o sentarse con él y veo lo respetuoso que es el maestro. Y a una persona creo que una vez le dijo, bueno, ¿cómo sabes que no somos el mismo ser? O sea, ya sabes, la individuación es lo que sucede cuando tienes un cuerpo físico, pero no es necesariamente la realidad para todos nosotros. No dijo que fuera el mismo ser. Mi sensación no es que él tratara de decir eso. Creo que una de las cosas que experimento con él es que siempre está tratando de ampliar nuestra perspectiva. Como la veamos, es un poco más grande. Ciertamente esa ha sido mi experiencia con él, creo. No es que se siente y me enseñe. Ese nunca ha sido nuestro modus operandi. Cuando trabajamos y veo a través de sus ojos, ha sido un gran expansor de la realidad que encarno o dentro de la cual trabajo. Lo es. Simplemente hay esta sensación atemporal que parece estar con él, aunque no tiene problema en entrar en nuestras dimensiones de tiempo. Y creo que probablemente se siente como una pequeña limitación para él, pero está realmente dispuesto a asumirla para ayudarnos, si es factible. La cosa con los maestros ascendidos es que todos están aquí para como que ayudar a la humanidad a avanzar un poco y abrir y guiarnos, y ya sabes, como si fuera un hermano mayor o un padre que intenta empujarnos o darnos un empujoncito en la dirección correcta, y no solo a individuos que lo hacen, sino una idea más grandiosa, macro, y hacen micro, pero también hacen macro. ¿Es eso lo que sientes también? Oh, sí, sí lo siento así. Creo que, ya sabes, nuestra perspectiva de las cosas está tan impulsada por esta pequeña vida que tenemos. Sabes, para la mayoría de nosotros no son ni 100 años. Y eso es tan nada en términos del tiempo que la Tierra ha estado aquí desde siempre, o el tiempo del cosmos, o cómo todo surgió y se desarrolló. Pero creo que de alguna manera Él es capaz de abarcar un panorama mucho más grande que nosotros. En parte es probablemente por todas las vidas que ha vivido, pero creo que es más que eso. Creo que los maestros tienen esta capacidad de ver holísticamente, mientras que nosotros no siempre la tenemos. A veces nos quedamos atrapados en el panorama pequeño que es
en lo que se supone que debemos trabajar, así que está bien. Pero sí, creo que es aprender a tomar una bocanada de aire fresco. Eso tiene que ver mucho más con el ser que con ser una persona. Entonces, ¿cómo canalizas al maestro de acá? ¿Cómo lo canalizas? Me relajo un momento y como que intercambio lugares con él. ¿Es así de simple? Pues supongo que sí. O sea, es que cuando empecé a trabajar con él, estábamos frente a estas audiencias y, ya sabes, en solo unos meses pasamos de 12 personas a 75 y luego a 150. O sea, fue algo increíble. Y entonces lo que me decía era, ok, cuando estemos listos para trabajar, decía, tú mira hacia allá y encuentra una silla. O por un tiempo tuvimos reuniones semanales en el edificio de una iglesia bastante grande aquí en Denver. Y me dijo, mira hacia allá y encontrarás un lugar vacío. Proyéctate y siéntate ahí. Y cuando puedas verte mirándome a mí, estamos listos para empezar. Así que estoy allá afuera mirándome a mí misma porque no lo veía a él. Y nunca estaba muy segura de que estuviéramos listos, pero él empezaba a hablar y pues ya no tengo que hacer eso realmente. Pero era una forma en la que podía como que quitar mi ego del camino. También me dio un enfoque. Janet McClure, quien básicamente fue la canal a través de quien conocí al maestro cuando estuve allí para mí, entrenamiento. Me dijo, bueno, ¿qué enfoque te dan? Le dije, ¿a qué te refieres? Bueno, ¿en qué te enfocas al canalizar? Le dije, no sé a qué te refieres. Me dijo, cuando me entrenaron, tuve que sentarme y enfocarme en la carátula de un reloj por 8 horas. Y cuando pude, estuve lista para canalizar. Pensé, eso es interesante. Entonces, no, él nunca me ha pedido que haga eso. Así que pensé, bueno, tal vez debería hacer eso. Dije, ok. Así que yo dije, maestro, voy a hacer esto ahora y cuando des nuestra próxima conferencia voy a... Entonces pensé, ¿en qué podría enfocarme? Así que pensé, bueno, soy músico. Así que pensé, me enfocaré en la música. Estaba escuchando una parte de Judas Macabeo, un oratorio, la pieza Entra el Conquistador. También he sido directora de coro. En fin, un coro grande canta esto. Nunca pasaba de los primeros 4 compases. Empezaba de nuevo. Y nosotros tratando de dar esta conferencia. Tengo una audiencia aquí y estoy concentrada en esta música. Finalmente, muy dulcemente, en medio de todo, él siguió hablando. Pero por dentro oigo, Catherine, ¿podríamos apagar la música? Y entonces pensé, ok, dejémoslo así. Pero básicamente pude ver que la de ella, la forma en que ella lo hacía, era diferente a la mía. Yo solo traté de enfocarme en el maestro, verlo y estar con él. Llevo tanto tiempo haciendo esto que está a un parpadeo de distancia, ese posicionamiento de la conciencia. La idea es quitar mi conciencia y dejar que la suya llene el vacío. ¿Te sientes con energía o te sientes agotada al hacerlo? Sabes, en cierto modo es como cualquier otro trabajo. Un día vas a trabajar y estás agotada, vas a esperar y es lo mismo, pero la próxima vez te llena de energía. Siempre he descubierto eso. Con este trabajo, en ese sentido, es muy parecido a cualquier otro. Pero en lo que es diferente es que siempre tienes que estar consciente de dónde está ese ego, porque sabes, cuando empecé a trabajar con él, le dije que canalizaría si pudiera ser un canal inconsciente, y él simplemente dijo, no quiero eso. Pero eso era yo protegiéndome un poco, manteniendo cierta distancia. No quería saber qué estaba pasando, ¿no? ¿Podríamos, por favor, traer al maestro en este momento? Claro que sí. Un momento. Bueno, buenas tardes, Alex. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Estoy fantástico. Gracias por estar aquí. Oh, no, para nada. No me lo habría perdido por nada del mundo, de verdad. Creo que ya había estado en tu programa antes, ¿no? Lo que pasa es que a veces no soy tan fácil de reconocer. Entonces, mi primera pregunta para usted, maestro, es ¿cuál es la conexión que tiene con la conexión tibetana en lo que a esa vida se refiere? Porque se le conoce como un tibetano, el maestro tibetano o algo así. Entonces, ¿cómo
¿Puede explicar esa parte de su encarnación de aquel entonces? Oh, sí, tuve varias vidas en el Tíbet. Para mí, fue el mejor lugar para alcanzar mi iluminación. La forma en que la espiritualidad funcionaba en el Tíbet era buena, pero esto no se sabe mucho. Pero yo también fui el 9º Panchen Lama y entonces tengo mucha historia en el Tíbet. Y en la India, de hecho, porque maestros indios vinieron al Tíbet y enseñaron a los tibetanos. Luego los tibetanos tuvieron en un tiempo la espiritualidad allí, que había sido la religión Bön, muy animista. Básicamente fue por la gracia y maravilla de los grandes maestros indios que vinieron y nos enseñaron. También tuve la fortuna de ir a la Universidad de Nalanda, en la India, en una de mis vidas. Esa conexión oriental fue muy importante para mí y muy útil. Así que tengo una larga historia con el Tíbet, también con la India, y una participación algo menor con Occidente, aunque Occidente es un lugar muy emocionante para estar, ¿sabes? Y creo que es importante. Oh, iba a decir que en Occidente es donde este movimiento de la nueva era está sucediendo realmente. Sabes, tenía que llegar a un lugar diferente, en realidad. Es muy difícil cuando tienes una tradición espiritual que ha existido por cientos de años. Es difícil trastocarla y de repente ir en una dirección completamente diferente. No es tan diferente, pero sí hay cosas distintas. La nueva era realmente se trata de reunir a todos estos maestros y ver cómo están solidificados en una especie de unidad que es realmente bastante notable si estás en el nivel humano, ya sabes, lo es. Todo está individualizado ahí, ¿no es así? Todos. Tú nunca te confundes con otra persona porque tienes esta sensación, esta gran sensación de yo estoy aquí, esta persona está allá, pero cuando ya no necesitas un cuerpo, todo toma un giro diferente y uno se encuentra en el lugar que su mente concibe, ¿lo entiendes? Así que es realmente un intercambio. Asombroso, creo, el que ocurre entre los planos espiritual y físico. Es realmente una hermosa conexión y una que permite que tanta dulzura surja y se asiente en el corazón. ¿Qué buscan los maestros ascendidos para la humanidad y su propósito? Difícil ser. Y así, aunque siempre ha habido gente, y puedes remontarte a la era Aria, puedes ir a la era de Cáncer, puedes retroceder varias eras astrológicas. Y lo que ves es que siempre ha habido aquellos que, de alguna manera, aprendieron a ascender. Y con eso, mucha gente piensa que ascender significa que terminaste con el plano terrenal. Y tal vez eso no sea del todo cierto. Tal vez solo descubriste cómo vivir o descubriste cómo ser. Y recientemente le planteé a un grupo, tuvimos una reunión de donantes importantes no hace mucho, y les dije, bueno, su misión ahora mismo es descubrir cómo ser. En el mundo tal como es hoy, es muy diferente. La espiritualidad está cambiando. Las jerarquías de tradiciones anteriores tienen menos influencia sobre la mayoría. La idea principal es elevar al gurú o maestro interior que reside en cada uno. Esta ascensión siempre ha sido parte del panorama general. No ha ocurrido mucho en público, ni lo hace de forma masiva. Pero ahora vemos lo que pasa con la humanidad. Incluso la iluminación es más un proceso grupal. Pero no es lo que siempre digo a mis estudiantes. No es como invitar a amigos a cenar el domingo y que el grupo decida iluminarse o ascender. No funciona así. El grupo no lo puedes elegir. Son personas de toda la tierra listas y abiertas en un momento dado para que algo notable suceda. Es un cambio enorme en la conciencia, donde sales de una marcha más lenta y entras en una marcha rápida. Pero de eso se trata este tiempo. ¿Lo hará la humanidad? Eso probablemente está por verse porque la humanidad también tiene algunas opciones en el asunto. Esto no es algo que se le imponga a nadie. Realmente se trata de
comprender la conciencia de lo divino, experimentarlo como se expresa en cada ser vivo en este planeta. También está en el reino mineral y vegetal. Las plantas no. Se iluminan y ascienden como las personas. Los animales tampoco. Pero los animales tienen más conexión con el reino humano y por lo tanto mayores posibilidades. Cuando piensas que todo en la creación es el despliegue divino, se está reciclando continuamente, podrías decir, redefiniéndose y luego experimentándose a sí mismo. Y eso es realmente lo que los humanos están tratando de aprender ahora. ¿Cómo puedo relacionarme con lo divino como lo veo en el copo de nieve, o como lo veo en un océano, o en un tsunami, o en un incendio forestal, para el caso? Pero experimentar realmente que todo esto es parte de una vasta conciencia divina y que la gente entienda, estoy participando en eso, porque tan seguro como que esa conciencia divina está en mí, yo estoy en ella, pero yo, tal vez como humano, no le presto mucha atención. Y entonces es realmente un tiempo de entrenamiento. ¿Dónde pone uno o dónde debería uno poner su atención? ¿Y cómo se maneja uno en el mundo? Como si estuviera iluminado, como si, permíteme decir, sanado de experiencias traumáticas de tiempos anteriores. Así que este es un tiempo de mucha, en cierto modo, una amalgama. Y hasta cierto punto, Alex, esto sucede cada vez que hay un cambio en las eras astrológicas. ¿Sabes? Sí, estamos saliendo de la influencia de toda esta energía que viene de la constelación de Piscis. Y ahora está empezando a venir de la constelación de Acuario. Y, sabes, para la mayoría de la gente, eso es solo luz que viene de estas estrellas. Y eso es. Y sin embargo, al igual que todo lo demás en la creación, todo es únicamente lo suyo. Lo divino se manifiesta diferente a través de Acuario, de cómo lo hizo a través de Piscis. El panorama es muy grande. ¿Y qué sucede entonces para los humanos? Sabes, todos hablan de esto. Significa que la gente que no lo ha estudiado entiende que es un tiempo diferente. Digo a mis estudiantes que es el tiempo de reemplazar el yo por el nosotros, una experiencia colectiva, con todo. Y es, creo, particularmente en la era de Piscis, hubo tanto engrandecimiento del ego. Sabes, el yo que sabe, el yo más fuerte, más rico, con más poder y control. Pero estas eran formas de ver el poder, como poder sobre los demás. Queremos movernos a tener poder para no poder sobre, ya sea poder para la familia, el sistema escolar, incluso una nación. Es donde todos pueden ser parte de ese empoderamiento y no sentir que han estado sometidos a una dinámica de poder sobre por tanto tiempo. Este es un cambio enorme. Los maestros están para ayudar a la humanidad. Lo hacemos de varias maneras. De hecho, adoptamos una personalidad. Una vez que dejamos de ser personas, ya no la necesitamos. Pero como trabajamos con personas, ellas se relacionan con personalidades. Adoptamos tenemos ciertos rasgos, idiosincrasias, quizás. ¿Las necesitamos? No. ¿Son importantes para ayudar a los humanos a conectar con nosotros? Sí, creo que lo son. Y a veces para ayudarles a vernos como creíbles. Todo esto es realmente, vemos un enorme salto en la conciencia colectiva del planeta Tierra, diría la conciencia humana, pero hay más que solo lo que los humanos hacen. Sin embargo, se experimenta individualmente, pero el proceso no es individual, es un paradigma holístico mucho más grande de lo que la mayoría ve. Así que los humanos tienen que tomar algo de esto con fe, ¿sabes? Y decir, bueno, tal vez hay un panorama más grande desarrollándose, pero todo el asunto, creo, es realmente cuánto más vasta puede evolucionar la conciencia o volverse
incluso mientras los humanos individuales la experimentan, y ha recorrido un largo camino, desde los años 50 y 60, todo este surgimiento de la tecnología. Quiero decir, eso es realmente un gran avance. Sabes, a veces se usa para situaciones absolutamente maravillosas, otras veces quizás no tanto, pero la humanidad tiene esa libertad de tomar lo que sea que estén aprendiendo y decidir cómo quieren usarlo. Pero a medida que la gente se vuelve más consciente de que tú y yo somos lo mismo, estamos dentro de este vasto campo de conciencia que es nuestra fuente y cada uno experimentamos con un poquito de esa energía a la vez, ¿ves? Déjeme preguntarle, porque mencionaba la velocidad y los avances de los últimos 50 a 70 años, que ha sido una locura, pero lo hecho en los últimos 100 años empequeñece a los últimos 2000. Es cómo y con creces. Así que es una aceleración tan rápida, ya sabes, de todo, y ahora todo, cada año que pasa, parece multiplicarse sobre sí mismo. Es decir, que simplemente está exponencialmente yendo más rápido y más rápido y más rápido. Creo que todos en el planeta lo sienten y es un poco inquietante. Pero mi pregunta para usted es esta. ¿Qué causó que se liberara la información o el conocimiento que nos permitió crear la tecnología e incluso los avances en nuestra conciencia que vemos hoy? Porque siempre me gusta decirle a la gente que no cayó un meteorito en la Tierra y que ahora por ese meteorito se ha creado toda esta nueva tecnología. Todo lo que hemos creado siempre ha estado aquí. Los teléfonos que tenemos, las materias primas siempre han estado aquí. Simplemente aprendimos a crear esta tecnología. ¿Qué permitió que esa información como que se liberara cuando estuvimos listos? En otras palabras, ¿por qué Alejandro Magno no tenía una metralleta? Porque probablemente nos hubiéramos extinguido o una bomba nuclear. Quizás no habrías tenido enfermera. Sí. Exacto. Es cierto, la humanidad está en una curva de crecimiento, de verdad, tratando de aprender a ser responsable con todo el poder creativo que está ahí, listo para ser aprovechado. Y así es, ¿sabes? Es como si tuvieras un niño pequeño, ya sabes. Yo les decía a mis alumnos, si tienes un niño de 5 años que está jugando con cerillos y accidentalmente quema la casa, lo tratas de una manera. Si tienes a alguien de 25 años que quiere hacer algo destructivo y quema, se convierte en pirómano y quema algo, una casa o lo que sea, la sociedad los ve muy diferente. Del niño de 5 años dice, bueno, ya sabes, en realidad no sabía lo que hacía. Al de 25 años ya tienes edad para saber. Vas a la cárcel, pero ¿ves? La verdad es que si ese joven de 25 realmente supiera lo que hacía, no lo habría hecho. Este proceso de maduración con la humanidad toma su tiempo. Hay momentos, y esto tiene que ver con la preparación, cuando, como dijiste, las ideas ciertamente ya están ahí, solo tienen que ser cosechadas. Y tú lo sabes porque sí, a veces cuando es lo que llaman la idea a la que le ha llegado su momento, la idea llega. Alguien en Suiza, alguien en Rusia, alguien que está encerrado en el Polo Norte haciendo experimentos científicos o algo así. Pero cuando es el momento adecuado, ¡pum!, ahí está. No para todos, solo para aquellos que son receptivos a ella. Y así es con todo. Movimiento evolutivo está disponible para quienes pueden y están listos para recibirla y aprovecharla. El mundo entero se beneficia de ello. El momento oportuno para su manifestación es clave. El tiempo solo se aplica a las cosas en la Tierra, que gira alrededor del Sol, y esa es una forma de marcar el progreso. Si dejas el planeta, no hay nada que puedas llamar tiempo. Pero siempre ha existido la frase bíblica, en la plenitud de los tiempos, y es una verdad muy profunda y cierta. Los humanos no saltan del lugar, digamos, donde estaban con Alejandro Magno, a donde estaba alguien como Desmond Tutu. ¿Sabes? Es un gran salto y requiere tiempo, energía, pero sobre todo una receptividad abierta para poder recibir los dones.
que están esperando ser recibidos. Así que aquellos de nosotros que, digamos, nos hemos graduado de la tierra, no significa que no pudiéramos tomar un cuerpo si quisiéramos y volver. De hecho, a veces me acerco mucho a la manifestación física para algunos de mis alumnos, que sobre todo si están muriendo y necesitan que alguien les sostenga la mano en el proceso o en otros momentos, en diversas situaciones, me acerco mucho sin manifestar un cuerpo por completo, porque no es lo que se supone que deba hacer ahora, sino básicamente para acercarlos un poco más. Y ya sabes cómo es. Cuando eres maestro de algo, no puedes pedir a los alumnos que lleguen a tu nivel. Tienes que ir al de ellos. Y entonces empiezas desde ahí y comienzas a elevarlos. Y esto es cierto, ya sea que enseñes ciencia o básquetbol o cualquier cosa, o ya sea que estemos hablando de la evolución de la conciencia. Esto es algo que no creo que la mayoría de la gente aprecie del todo. Se convierte en una especie de respuesta fácil. Ah, sí, ya sé lo que estamos haciendo aquí. Estamos elevando la conciencia, por supuesto. Pero en cuanto a ver lo que eso significa o cuán importante es, me encanta la foto de mi amigo Yogananda detrás de ti. Él fue uno de los que lo entendió, ¿sabes? Y como era capaz de ver la inmensidad, ya sabes, una vez les dijo a sus discípulos, le estaban preguntando sobre la naturaleza de la realidad y dijo, en mí 10,000 soles y lunas brillan. Y lo decía literalmente, porque su conciencia era lo suficientemente vasta como para poder internalizar una parte del universo. Y es realmente hacia donde todos vamos. Y sin embargo, no se trata solo del universo, se trata de creatividad infinita. Y a medida que los humanos conectan, son capaces de canalizar estas ideas maravillosas y materializarlas y finalmente hacer que las piezas encajen y funcionen. Y bueno, quiero decir, la tecnología es un indicador real de precisamente esta humanidad yendo a un nivel de conciencia más vasto. Francamente, si volvieras a la época de Alexander Graham Bell, no sabría qué hacer con una computadora si se la pusieras en el regazo. Pero ahora los niños pequeños saben usar una computadora. Ha habido un cambio enorme en la capacidad de entender lo posible en esta área. Todavía no hemos llegado a ese punto con la sanación del planeta y la sanación de las relaciones, de humano a humano, a un nivel masivo. Pero en eso estamos trabajando, y eso es lo que los maestros realmente quieren hacer, venir y decir, déjame tomar tu mano. Sé que a la Tierra le esperan unos años movidos, pero déjame tomar tu mano, lo haré contigo. Y a menudo les digo eso a mis alumnos cuando enfrentan algo muy difícil. Haré esto contigo. Y la mayoría de ellos tienen esa sensación de que estoy ahí con ellos todo el tiempo. Hasta tú, Alex. Absolutamente. Entonces, en tu opinión, ¿hacia dónde ves que se encamina la humanidad en los próximos 5 a 10 años? Porque, como bien has dicho, todo indica que serán tiempos bastante turbulentos. ¿Podrías darnos alguna pista de lo que nos aguarda y, lo más importante, por qué? El por qué es probablemente la parte más fácil. Hemos culminado una era y cada era astrológica tiene como un paquete de karma. Son cosas que no resolvimos, no arreglamos, no llevamos al más alto nivel. Y, sabes, hubo muchos errores en la era de Piscis. Fue una era maravillosa, en serio, pero hubo muchos errores. Y ya sabes, lanzar bombas al final de la Segunda Guerra Mundial no fue exactamente lo mejor, pero la guerra en sí no fue lo mejor. La humanidad aprende a convivir en armonía. Si elevamos la conciencia, la gente podrá ver a los demás como una parte integral de sí mismos. ¿Sabes? Eso es lo realmente importante. En lugar de decir, ya sabes,
bueno, es que mi jefe es terrible conmigo, me hace esto y lo otro, y así. Y yo digo, bueno, tienes que recordar que él es solo otra parte de ti mismo, que tú eres universo, y todas estas personas que experimentas participan en eso de alguna manera, pero se necesita un cierto nivel de conciencia para poder asimilar esa respuesta. Y francamente, hace 50 años, no mucha gente podía asimilar esa respuesta. ¿Cómo que es otra parte de mí? Bueno, no es tu ser personal e individual, es este ser colectivo más vasto. Así es como todo funciona, es como la mente, fuente, se imparte a los humanos. Nos movemos a un lugar donde veremos al grupo, como se defina no solo familias. La era de Piscis fue la de llevar al ser individual al límite para ver qué tan grande podía ser. Algunos dirían que se hizo demasiado grande en ciertas situaciones para manejar lo que creaba. Y entonces ahora sí entendemos que esta conexión profunda es la realidad de la que brota toda la individualidad. Entonces tenemos una, digamos, plataforma diferente para experimentar. Y creo que es, ya sabes, a medida que la población mundial crece, sí, tenemos que aprender a convivir. Es parte del viaje en la Tierra ahora mismo, pero lo interesante sobre los próximos años, al ver el karma, es muy interesante. Sabes, todos piensan diferente, pero muchos creen, yo sé lo que es el karma. Si mato a alguien en esta vida, me matarán en la próxima. Bueno, esa es una versión infantil, pero si quieres el nivel sutil de lo que es el karma, se demuestra en el movimiento de la mente. Entonces, digamos que sí, nos levantamos y está lloviendo por la mañana y una persona dice, ¿cómo reacciona la mente? Dice, está lloviendo, tengo que ir a trabajar. No puedo creer que tenga que salir con esta lluvia. Y la siguiente persona se levanta y dice, he estado esperando que lloviera, es un gran día. Así que la mente se movió en dos direcciones diferentes al recibir una pieza de información. Y el karma de uno se revela en la forma en que su mente se mueve. Y me doy cuenta de que les estoy dando un nivel muy sutil de algunos de mis aprendizajes más avanzados en mis propias vidas. Pero toda esta idea de que el karma es solo lo que yo te hago y lo que tú me haces es una versión muy pequeña e infantil. ¿Ves? Esta es un área donde la conciencia realmente necesita expandirse. Pero si observamos, ciertamente las personas tienen sus propios niveles personales de karma. Todos, creo, son conscientes. Lo más difícil de entender es el karma colectivo. Si miras todo el plástico en el océano, una sola persona no causó eso, pero ciertamente tiene ramificaciones kármicas, no solo para los humanos, sino mira toda la vida silvestre en los océanos que ahora se lo está comiendo. Incluso en los humanos, ya sabes, este plástico, partículas diminutas, ahora se han encontrado en la leche materna. O sea, esto es karma y está madurando ahora mismo, y por lo tanto, la humanidad debe encontrar una manera de abordarlo. Tradicionalmente, la gente se reúne y dice, bueno, mi idea es mejor que la tuya. Ya sabes, o bueno, no me gusta tu idea, me gusta la mía. Y ha sido una especie de ir y venir, pero sabes, no fue hace mucho tiempo en realidad que esta noción de un think tank surgió, que en realidad es una forma grupal de resolver un problema. Eso no significa que no hubiera algo de ese ir y venir, pero para avanzar, el grupo tenía que llegar a, bueno, tenemos 3 soluciones, veamos cuál de estas tiene sentido. Y así es esto. O sea, ahora puedes verlo. Hace 50 años, no tanto. Incluso tal vez hace 30 años, no tanto. Pero estamos empezando a ver que hay poder cuando las conciencias se unen. ¿Sabes? Tenemos una sala con... Por eso si te sientas en una sala con 100 meditadores, es un campo mucho más poderoso y más palpable que si meditaras solo. No hay nada de malo en eso, por supuesto. Uno aprende muchísimo, pero cuando tienes estos momentos en los que sientes la energía expandiéndose simplemente porque hay más gente o más flujos de conciencia haciéndolo al mismo tiempo,
Entonces empezamos a ver el poder del grupo, que es realmente hacia donde va esta era. Así que, mientras tanto, los próximos años, quizá hasta los próximos 10 años, la humanidad está como llamada a lidiar con los problemas que ha creado. Y eso no siempre es fácil, pero no podemos simplemente dejarlo. Esta gente que quiere ir a Marte, ya ensuciamos aquí, vámonos a Marte. Marte no es tan bonito como aquí, ¿sabes? Esa no es la forma. Así ha visto la humanidad muchas cosas. Úsalo y luego tíralo. Pero todo esto tiene que ser entendido de una manera diferente, ¿no? Porque bueno, la frase de moda es que no es sostenible. Y eso es cierto. Pero más que eso, no revela quiénes son realmente los humanos. No revela ese núcleo de divinidad que está ahí. Sabes, si solo me dedico a comprar, consumir y tirar, hay algo realmente que me desconecta de mi relación con el planeta. Realmente no lo veo como un ser espiritual en su propio curso espiritual y que mi trabajo es protegerlo, ayudarlo a obtener las lecciones espirituales que necesite y, ¿cómo diré?, encarnarlas quizá en la tierra. Se mueve de forma asombrosa. Cuando lo piensas profundamente, tú y todos estuvieron presentes en el momento en que la tierra tomó forma. Cuando los gases de esa gran explosión se expandían y se enfriaban, el patrón vibratorio se ralentizaba gradualmente hasta que la materia física densa pudo cuajar y solidificarse. Presenciaste eso, no como tal, no como un ser individualizado, sino como parte del flujo de conciencia de la fuente, que sabía que todo era posible. Y curiosamente tenemos que volver un poco más a eso. Y entonces empezamos por hacer las paces de humano a humano, de sociedad a sociedad, quizá incluso de continente a continente, para entender que esta es una sola experiencia, ¿sabes? Sí, algo diferente está pasando en la India ahora mismo de lo que está pasando aquí. Así que parece que son dos experiencias diferentes, pero si como que te alejas lo suficiente, ves que la Tierra es una sola experiencia, siempre definida por 8,000 millones de conciencias, pero es una sola experiencia. Y esta ha sido, creo, una lección difícil de entender para la humanidad, pero hacia allá vamos. Y esa es realmente mi misión. Y ciertamente creo que todos los maestros ascendidos realmente queremos ayudar a los humanos a aprender que hay un panorama más amplio del que su individuación puede definir. Y esa es una versión colectiva de alguna manera. Ahora, con todo lo que está pasando en el mundo, estos sistemas más antiguos a los que aludiste antes en nuestra conversación, que los sistemas más antiguos, las instituciones más antiguas, la religión, el gobierno, el dinero, los medios, todas estas cosas han existido por algunos cientos de años, algunos miles de años. Si te pones a ver algunas de las religiones más tradicionales, parecen estar resquebrajándose, parecen estar desmoronándose un poco y estamos empezando a ver las grietas. Es muy visible en todas las instituciones, y me refiero a todas las instituciones del mundo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y si estas instituciones que básicamente han sido la base de la humanidad empiezan a caer, gobiernos, sistemas monetarios, la salud, cómo manejamos la educación, cómo manejamos los medios, todas estas cosas empiezan a colapsar. ¿Qué surge después de eso? O sea, si todo se derrumba, entonces, ¿qué ocupa su lugar? ¿Qué nueva estructura se establece en su lugar? ¿Y cómo puede la gente lidiar con este cambio? Porque es bastante masivo. Sí, es un cambio masivo y realmente lo es. La buena noticia es que no sucede en un instante. Sabes, afortunadamente tenemos tiempo para trabajar en esto. Pero tienes razón, porque ha habido tanta corrupción y tanta codicia en todas estas instituciones y
hasta cierto punto eso también es cierto para las instituciones religiosas. Y no pretendo menospreciarlas o impugnarlas en absoluto porque todas han ofrecido algo. Sin embargo, todas surgieron. O sea, mira, la era de Piscis es la era del monoteísmo, es la era de maestros individuales como Buda y otros. Él fue, claro, unos 500 años antes de Cristo. Mucha gente piensa que la era de Piscis comenzó con el nacimiento de Cristo. Yo lo veo diferente. Desde mi perspectiva, no hay una línea en el espacio que, al cruzarla el planeta, lo ponga en una nueva era. La energía empieza a acumularse 800 años antes de que se efectúe una nueva era, porque el planeta se mueve en alineación con esta constelación y estará ahí por 2500 años, en un flujo directo de su energía. Así que yo diría que, en mi opinión personal, el primer presagio, así que yo digo que el primer presagio, o quizá diré 2 presagios de la era de Acuario, ocurrieron con la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Si te remontas y ves lo que la gente decía, querían justicia, autonomía, querían igualdad y derrocar a estas monarquías, ¿ves? No estaban tratando bien a la gente y por eso esas monarquías tuvieron que desmoronarse. No significa que nos hayamos deshecho de todas, pero ciertamente algunas de ellas cambiaron. Entonces está la monarquía, pero luego está lo que dirige el gobierno por acá y como que aprenden a trabajar de la mano. Pero cuando realmente te remontas a ver cómo todo eso empezó a desmoronarse, cómo el viejo orden se venía abajo. Fue una época sumamente volátil y muy impredecible, llena de grandes cambios. Y sin embargo, hubo quienes simplemente dijeron, vamos a conseguir nuestra libertad. Y no solo eso, protegeremos la libertad de todos dentro de nuestro dominio colectivo. Ese es un paso realmente notable para que lo dé un país entero. Digo, este país fue conocido como el Gran Experimento, ¿no es así? Y los monarcas europeos decían, ¡qué locura! Los humanos no pueden gobernarse a sí mismos, pues las monarquías se presentaban como directamente conectadas a lo divino, a diferencia de los humanos comunes y corrientes. Los europeos observaban este gran experimento preguntándose, ¿funcionará? No, no funcionará. ¿Funcionará? No, no lo creo. Pero funcionó. Y sin embargo, como mucha gente empieza a decir ahora, la democracia solo está a salvo hasta las próximas elecciones. Y esta es una de las cosas de la democracia. La gente tiene la oportunidad de redefinirse a sí misma cada cierto tiempo. Y por eso tenemos que fluir con eso. Pero sí creo que en lo que respecta a este proceso de desmoronamiento, es algo que inevitablemente tiene que suceder porque hay una especie de mentalidad endogámica en cada institución y desafortunadamente, cuanto más vive y más poderosa se vuelve, más rígida se vuelve en lo que cree que es su poder. Y entonces esto, tratar de moverse con ella, es como que llega a un punto en que es inflexible, ¿sabes? Y tiene que abrirse para hacer espacio a una nueva realidad. Y creo que eso es realmente lo que vamos a ver en los próximos años. Y es probable que la era de Acuario no surja completamente formada. Tendrá que ser recibida, procesada, y la gente se tendrá que reprogramar un poco a sí misma. ¿Sabes? Cuando en el libro yo de alguna manera tomo la fecha del 21 de diciembre de 2012 como el inicio oficial de este movimiento, en conjunto con el trabajo de José Argüelles, principalmente porque era muy claro y conciso, y otras cosas a niveles mucho más vastos estaban sucediendo y así sucesivamente. Pero mucha gente piensa que quizá debería existir una especie de línea en el espacio, que en el momento en que el planeta la atraviesa, salimos de una era para adentrarnos en otra. Sino que más bien esta es una enorme expansión de energía que está cambiando. Y eso es realmente lo que estamos experimentando ahora mismo. ¿Es desconocido? Sí. Si miras mencioné los plásticos. Hay muchísimos problemas planetarios que deben enfrentarse y resolverse, porque la forma anterior de abordarlos simplemente no era lo suficientemente vasta para contener la conciencia de un nivel más amplio, profundo,
o un mayor nivel de la fuente. Los humanos buscan encarnar tanta fuente de ser como puedan, para volverse no solo conscientes, sino reconocer, soy parte de ello y es parte de mí. Siempre fue así. ¿Cómo cambia eso mi forma de verme a mí mismo y de relacionarme con los demás, con otros seres? Este es un cambio enorme. Así que, y creo que la humanidad como que tiene un historial de intentar algo hasta que ya no funciona, en lugar de decir, espera, la energía es diferente aquí, quizá podamos hacer esto de otra manera. Pero sí, o sea, si miras alrededor del mundo, los gobiernos están realmente en vilo ahora mismo, en todo el mundo. Se van a mover más hacia situaciones autocráticas, se van a mover más hacia situaciones democráticas y hay mucho juego de vaivén entre esas dos energías. Así que eso nos dice que algo está tratando de ayudar. Y quizá no sea ninguna de las dos al final. Ciertamente será algo mientras tanto, pero definitivamente no es aburrido, ¿verdad? Aburrido para nada. Esto es todo menos aburrido, te lo aseguro. Maestra K, con todo esto tan profundo que nos estás compartiendo, ¿hacia dónde crees que nos dirigimos ahora? Todos vamos hacia esta nueva conciencia de la que hemos estado hablando, este gran cambio de energía, gran cambio de conciencia. ¿Cómo puede la gente lidiar con el miedo a lo desconocido, el miedo al cambio que están experimentando? Porque como dijiste, en mi vida yo tengo 50 años, en mi vida desde que nací en los 70 hasta donde estamos ahora, es como lidiar con la era de los bárbaros en comparación, o sea, estaba tan lejos, tan alejado de donde estamos ahora en mi corta vida, no puedo imaginar lo que los próximos 50 años serán para la humanidad, y hay tanta gente que es mayor que yo, que está tratando de lidiar con estos cambios. E incluso creo que los jóvenes están lidiando con estos cambios mucho más fácil porque es nuevo, pero creo que incluso ellos cuando envejezcan las cosas van a ser mucho más rápidas. Que quizá en 30 años alguien vea esta entrevista y diga, sí, toda la IA se ha apoderado de todo esto y todo aquello. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué consejo tienes para lidiar con esto? Quiero decir solo una cosa sobre este cambio rápido, porque la velocidad del cambio se ha vuelto cada vez más rápida, y hay ciertos futurólogos que ahora dicen que para el año 2045 las cosas cambiarán tan rápidamente que la gente de hoy ni siquiera sabrá lo que es posible para el mañana. Ahora, eso es difícil de creer para muchos porque todos piensan, puedo ver esta tecnología yendo en esta dirección, puedo ver a la IA entrando aquí y haciendo esto y lo otro. Así es precisamente como los humanos participan, a través de esta visualización creativa y su intención. Pero si eso es correcto, y sospecho que se acercará, puede que no sea exactamente así, pero eso es parte de la dureza del camino, porque verás, es también como en el proceso de iluminación, una de las cosas que suceden a nivel individual es que una persona pierde todos sus puntos de referencia de quién es. Y eso es lo que está sucediendo en el colectivo ahora que la tecnología empieza a moverse tan rápido que perdemos los puntos de referencia. ¿Sabes? Cuando fuimos a la Luna, eso fue algo muy importante y fue un punto de referencia. Y así, y ahora ir a Marte o quién sabe a dónde, pero el punto de referencia de yo hice esto o yo soy quien sabe cómo hacer esto o yo puedo construir el mejor cohete, o sea, todo eso es solo por el hecho de que las cosas están cambiando tan rápidamente. Bueno, aquí estamos en el plano terrenal, con todas las ramificaciones que eso implica. No debimos haber hablado tan maravillosamente de la tecnología, ¿o sí? Maestra K, con todos estos cambios que están ocurriendo, ¿qué consejo le daría a la gente que lidia con el miedo a lo desconocido, que lidia con estos cambios rápidos, que lidia con cosas, instituciones que fueron la base de sus vidas, incluso cambiando rápidamente mucho más allá de lo que eran cuando eran niños o la generación de sus padres y demás? Van a tener que profundizar más.
realmente van a tener que ir más profundo a la esencia de quiénes son realmente. Eso es desafiante para muchas personas, pero al mirar el mundo, uno se da cuenta de que no es tan amigable como se pensaba inicialmente. Quizás sí lo es, pero la percepción ha cambiado. El miedo es un fenómeno interesante, ya que nos reduce a un nivel puramente instintivo. Como seres humanos, buscamos evolucionar constantemente. Sabemos que aún conservamos el cerebro anfibio, pero nuestra esperanza es no tener que usarlo con tanta frecuencia. Pero esto es en parte lo que hace el miedo. El cerebro anfibio se trata de luchar o huir. Se trata de tengo miedo aquí. Pero lo que ha pasado, creo que con la mayoría de la gente, es que el miedo es algo que ocurre en la cabeza. En otras palabras, si tomas un conejo que está pastando y de repente un águila se lanza sobre él y lo ataca, corre de vuelta a su madriguera y se mete justo antes de que el águila lo alcance y todos sus sistemas están al máximo. Está sudando profusamente, está produciendo todo tipo de hormonas del miedo. Su corazón late salvajemente, su respiración está alterada y simplemente descansará ahí por unos 20 minutos. Al final de esos 20 minutos, calmados los procesos físicos, ¿qué hace? Vuelve a salir y mordisquea el pasto. Ahora, eso es porque los conejos no sienten miedo, operan con el susto. Y entonces, cuando hay una amenaza que está justo ahí, responden alejándose del peligro. Los humanos, si los conejos se comportaran como ellos, volverían a la madriguera pensando obsesivamente cómo esa situación podría volver a suceder. Ya sabes, y cuántas cosas podrían salir mal para que, ya sabes, pero los conejos no hacen eso, sienten susto, lo cual es una reacción completamente legítima, pero en la evolución de la conciencia humana, los humanos crearon el concepto del miedo, que es proyectar una situación del presente hacia el futuro y experimentarla emocionalmente antes de que realmente suceda. Ahora, todo esto es una especie de definición mental que no significa mucho para una persona que está aterrorizada de seguir adelante o incluso de retroceder, pero lo que la gente tiene que hacer es realmente aceptar su verdadera naturaleza, su naturaleza esencial. Y esa es, cada persona es mucho más grande que los eventos que experimenta. Mi última pregunta. ¿Tiene un mensaje final para la audiencia? Bueno, supongo que diría que probablemente sea una buena idea que se abrochen los cinturones, porque a medida que avanzamos, creo que hay algunos baches en el camino. Pero, ¿sabes? Este proceso de evolución de la humanidad no es algo que simplemente sucede en 5 minutos, ni es algo que llega como un destello de magia, porque básicamente es mucho trabajo y la gente tiene que examinarse a sí misma y ver qué de sus vidas quieren llevar adelante. Sabes, cuando llegamos al final de un año, siempre recomiendo que al final de cada año todos mis estudiantes hagan una revisión de vida y predominantemente miran el año que está pasando, pero también el resto de su vida y ser conscientes de qué rasgos o cualidades o quizás problemas quieren soltar y no llevar consigo a un nuevo año, y también los rasgos o cualidades que quieren añadir. Quizás quiero ser más paciente, quizás quiero ser un mejor oyente, pero todas estas cosas a nivel personal, si uno es intencional sobre el proceso, realmente marcan la diferencia. Y así, si a alguien le interesa, les daré la ceremonia que les doy a todos mis estudiantes, que es hacer una lista de las cosas que quieren soltar y luego recomiendo conseguir una de esas cajitas de cerillos, doblar el papel, ponerlo dentro y llamarlo un ataúd y simplemente cremarlo y como que dejarlo ir. Y luego, a la medianoche en punto, siempre recomiendo una ceremonia, solo para reconocer en todos los niveles que algo está cambiando, algo está muriendo, algo está comenzando. Y así, uno puede hacer esto simplemente poniendo un trozo de cinta en el suelo, pueden hacerlo estrictamente en su mente o pueden cruzar algún umbral en una habitación, pero la idea es participar activamente en cruzar un umbral fuera de lo viejo y hacia lo nuevo. Por eso recomiendo hacerlo a medianoche,
justo en ese momento de transición. Les digo, acérquense a esa línea e imaginen dos manos de luz abriendo la piel en la que están, saliendo de ella por completo. Esa es la piel vieja, la que ya no les sirve. Déjala ir. Al cruzar el umbral, recibes una nueva piel, quizás una hermosa túnica si te gustan las espirituales, pero algo concreto, al menos en la mente, para saber que has hecho una transición. Y creo que al entrar en una nueva era es incluso quizás algo más profundo que incluso un año nuevo, pero creo que debe hacerse conscientemente por todos para que aquellos que puedan terminen cargando un poco más de la parte que les corresponde, de lo que se necesita para lanzar realmente una nueva era. Y sé que hemos estado en esto por un tiempo e incluso la frase nueva era es algo interesante para mucha gente. Piensan que es algo que pertenece a los 60s y 70s, pero al movernos, al planeta moverse hacia un nuevo campo de energía, si eres consciente de ello, no significa que todos sentirán exactamente lo mismo. Algunos quizás no sientan absolutamente nada, pero si uno se mantiene consciente y alerta de que las cosas están cambiando y que cada persona tiene un papel importante, ya sea en una relación especial o en algo más grande, como un nuevo trabajo o nuevas relaciones, muchos descubren que viejas relaciones ya no se sienten bien o ya no les resuenan. Quizás han sido llamados a un nivel de funcionamiento más elevado en sus vidas. Lidiar con esos golpes o sacudidas, por así decirlo, no es algo personal. El universo no está en contra de nadie en particular, ni este proceso tiene la intención de causar problemas o sufrimiento. Más bien, está haciendo que la gente mire profundamente sus vidas, lo que han creado individualmente y también como comunidad global, con el fin de avanzar de una manera más consciente, más cuidadosamente y con un propósito claro. Por todo esto, estar despierto y presente es el mensaje más importante y fundamental que puedo darles en este momento. Maestra K, gracias por estar aquí. Fue un placer y honor hablar con usted y gracias por su sabiduría y conocimiento con el que ayuda a despertar este planeta. De nuevo, gracias por su trabajo. De nada, y gracias por el trabajo que tú haces. Después de la última, bueno, Kathleen decía que cree que eres muy buena en esto, y yo también lo creo. Así que felicidades no solo por proporcionar un servicio necesario, sino por preocuparte por el tipo de producto que ofreces. Gracias. Gracias. Y está de vuelta. Estoy de vuelta. Como dice el pastor, nos parecemos mucho. Sí, qué chistoso, qué chistoso. Esa estuvo buena. Esa me gustó mucho. ¿Cómo te sientes, por cierto, después de haber completado estas sesiones de canalización? Oh, sabes, he hecho esto por tanto tiempo que la mayoría de las veces es solo como un cambio, no es realmente la gran cosa, aunque ya sabes, a veces algunas son más difíciles. Si los maestros trabajan con alguien que carga con mucho trauma, a veces me siento un poco fatigada, pero se pasa y seguimos con la siguiente. Así que Te haré algunas preguntas, las hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición? ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? diría que es una vida con propósito. En otras palabras, elegir estar aquí y hacer algo con propósito. Ahora, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y hablar con la pequeña Kathleen, ¿qué consejo le darías? Le daría citas de nombres importantes. Quizás Sócrates, conócete a ti mismo, y le diría que lo repita cada día por el resto de su vida. Y quizás el rey Salomón de la antigüedad que dijo, esto también pasará. Eso es muy importante. Importante. ¿Cómo defines a Dios o la fuente? Bueno, creo que la definición está por encima de mi nivel, francamente, pero quizás podríamos estar de acuerdo en que es la fuerza creativa totalmente generada, generosa y absoluta que impulsa la evolución cósmica. Sé que es vago, pero creo que es difícil de definir con detalles. ¿Qué es el amor para ti? Es un pegamento en constante evolución que mantiene todo unido desde la relación personal hasta el proceso cósmico. ¿Cuál es el propósito de vivir? Creo que es efectuar el siguiente salto en la conciencia humana. Aún intentamos averiguar cómo se ve, pero creo que por eso estamos aquí. ¿Dónde puede la gente encontrar más información sobre ti, tu trabajo y conseguir una copia de este libro? ¿Qué pasó con la nueva era?
Sí, es un panorama bastante amplio que analiza en profundidad gran parte de la era de Piscis y al mismo tiempo proyecta cómo podría ser la era de Acuario. Además, tenemos una organización sin fines de lucro que apoya el importante trabajo de los maestros. El sitio web es bahraflame.org y si la gente está interesada, puede registrarse para recibir un mensaje gratuito en su correo todos los días. Un pensamiento diario para contemplar. También tenemos una plataforma de enseñanza en Moodle RMS, que es la Rocky Mountain Esoteric School. Es la plataforma que usamos para toda nuestra enseñanza en línea. También tenemos un tercer sitio que es masterdk.com, donde la gente puede registrarse para una sesión personal con el maestro si lo desean o ver su cuerpo de enseñanzas. Es básicamente, el sitio sin fines de lucro no debe vender cosas, así que lo hacemos a través de MasterDK. Pero también estamos en Instagram, estamos en Facebook y tenemos un canal de YouTube, canal que tiene muchos pequeños fragmentos y hay varias meditaciones que la gente está encontrando muy poderosas y todas son gratuitas. Así que invito a la gente a que nos busque ahí. ¿Tienes un mensaje final para la audiencia? Tomaré una frase muy significativa del maestro. Sigan adelante sin rendirse, lo cual es algo sumamente importante en estos tiempos. Como bien sabes, nadie sabe con certeza lo que nos espera en el futuro. Y no digo esto de manera negativa. También nos esperan muchas cosas maravillosas, pero creo que es importante que nos mantengamos involucrados, que nos mantengamos despiertos y simplemente sigamos con el trabajo que vinimos a hacer. Kathleen, muchas gracias por estar en el programa. Ha sido un gran placer y un honor hablar contigo y hablar con el maestro DK y el conocimiento que él y que tú han estado aportando al universo y a la Tierra para ayudarnos a despertar. Ha sido tan increíble. Así que te agradezco por todo el trabajo que también estás haciendo. Así que gracias. Gracias. E igualmente, aprecio lo que tú también estás haciendo. Así que me interesó mucho descubrir que varios de nuestros miembros también son seguidores tuyos. De todos modos, nunca debemos subestimar el poder de lo bueno. Es absolutamente vital sembrar bondad y compasión de cualquier forma posible en el mundo. Me inclino ante ti con respeto por todo lo que haces. Sé que no siempre es un camino fácil. Y yo me inclino ante ti también. Muchas gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los videos de abajo para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.